Estamos a día 18 de noviembre del 2024 y hoy voy a dar la escuela bíblica número 6. Mirad, hace unas horas alguien me ha enviado un audio, me lo ha enviado por WhatsApp, un audio de un evangélico, de un llamado evangélico pentecostal, llamado Isaac Fuentes, el cual tuve hace unos días, tuve un debate con él, un debate muy importante que pueden escuchar en este canal mío, en este canal de YouTube. Vamos a escuchar el audio que me ha enviado esta persona de este llamado evangélico. Él es pentecostal, pertenece a una iglesia pentecostal y me ha enviado este corto audio de unas palabras que dice lo que ha dicho Isaac Fuentes, este llamado evangélico que forma parte de una iglesia pentecostal o pentecostalocos, porque la verdad es que hay que estar loco de remate para pertenecer a una de estas iglesias apóstatas de la cristiandad apóstata. Poner atención a lo que dice Isaac Fuentes, este sujeto que se cree cristiano. Él dice que está en la verdad y escuchen atentamente lo que ha dicho. Bueno, la pregunta es un poco ambigua porque pues, realmente Dios no es una persona y bueno, yo no creo que sea una persona, ¿verdad? Bueno, vamos a parar ahí, después seguidamente vamos a seguir. Comienza diciendo que Dios no es una persona, es decir, no es un ser personal, Dios el Padre. Esto lo único que demuestra es hasta qué grado de apostasía, hasta qué grado de satanismo han caído todas estas iglesias, especialmente las llamadas evangélicas pentecostales, que ya incluso llegan a decir muchos de estos falsos cristianos, como por ejemplo Isaac Fuentes, que Dios el Padre no es una persona, no es un ser personal. ¿Eso es bíblico? ¿Eso es verdad? ¿Es cierto que Dios el Padre no es un ser personal? Satanás, dice la Biblia, que engaña al mundo entero, lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y especialmente a los que más ha engañado es a millones de falsos cristianos que Jesús llamó la cizaña, la hierba mala, que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser quemados, para ser destruidos. Esos son los falsos cristianos, esa cizaña, esa hierba mala que un día será destruida en el fuego. Y estos, como por ejemplo el sujeto este, el Isaac Fuentes, forman parte de esta hierba mala, de esta cizaña, que un día serán recogidos y arrojados al fuego. Lean ustedes la parábola de Jesús del trigo y la cizaña. La cizaña, esa hierba mala, representa a los falsos cristianos. Y el trigo representa a los verdaderos cristianos. ¿De acuerdo? Esa hierba mala un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser quemados. Enseñar que Dios el Padre no es un ser personal, no es una persona divina, como enseña este falso cristiano llamado Isaac Fuentes, esta cizaña, es una de las doctrinas más demoníacas, más apóstatas, una de las mayores doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es una de las peores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. La doctrina de que Dios el Padre no es una persona, no es un ser personal. Jesús, el Señor Jesús, nos enseñó, nos dio a conocer, mejor dicho, como dice la Biblia, nos dio a conocer al Padre Celestial. Él vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Lo leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios, es decir, al Padre, nadie le ha visto jamás. En el pasado nunca nadie vio a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Y luego dice, el Dios unigénito que está
En el seno del Padre Él le ha dado a conocer. Es decir, este Dios unigénito es Cristo, es Jesús. Vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre Celestial. ¿Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a un ser personal, a una persona, sí o no? ¿Es el Dios Padre un ser personal? ¿Es una persona divina, sí o no? Como pueden escuchar, aquí Elisa Fuentes, este hijo del diablo, esta hierba mala, esta cizaña, él enseña que no. Él no cree que Dios sea un ser personal. Él enseña que no es una persona divina. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas de los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, como Santiago, todas, absolutamente en todo el Nuevo Testamento se enseña de forma clara, de forma irrefutable, que Dios el Padre es un ser personal, es una persona. El propio Jesús, ¿cómo llamó al Padre Celestial? ¿Cómo le llamaba a Dios? Le llamaba Padre, ¿verdad? Y si le llamaba Padre es porque es una persona divina, es un ser personal. Sería totalmente estúpido, sería diabólico llamarle Padre, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, si Dios no fuera una persona, si Dios no fuera un ser personal. Si Dios el Padre no es un ser personal, ¿por qué Jesús le llamó Padre miles de veces? Así es como le llamaba Jesús a Dios, al Dios Supremo. Le llamaba Padre, indicando así que es una persona divina, es un ser personal que envió a su Hijo a la tierra. Si este Dios Padre, este Dios Supremo envió a su Hijo a la tierra, es porque es un ser personal, es porque es una persona. Es como, por ejemplo, pongamos un ejemplo en el plano humano. Yo tengo un hijo y lo envío a los Estados Unidos. ¿Yo soy una persona o no soy una persona? ¿Soy un ser personal o no? Pues claro que soy una persona. He enviado a mi hijo a los Estados Unidos, pues es lo que hizo el Padre Celestial. Enviar a su Hijo a la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda o no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Ahí lo pueden leer en Juan capítulo 3, verso 16. En fin, esto que estoy diciendo, hasta el cristiano con menos conocimiento bíblico, que conozca un mínimo el Nuevo Testamento, se dará cuenta que Dios el Padre, el Dios Supremo, es un ser personal, es una persona divina. Y sin embargo, este pobre desgraciado, este falso cristiano, esta hierba mala llamada Elisa Fuentes, ahí lo acaban de escuchar. Dice que no, que eso es mentira, que lo que dice la Biblia es mentira, que Dios no es una persona, no es un ser personal. Para que vean hasta qué grado la apostasía diabólica se ha metido de lleno dentro del mundo mal llamado evangélico, especialmente entre los evangélicos pentecostales, como es, por ejemplo, este pobre desgraciado, este mamarracho llamado Elisa Fuentes, un auténtico apóstata de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra, al negar que Dios el Padre es un ser personal, es una persona divina. Pero dijo algo más. Miren, pongan atención, vamos a seguir escuchando este audio de Elisa Fuentes, que hace unas horas me ha enviado una persona a través de WhatsApp. Seguimos escuchando. Entonces, básicamente, la manera en cómo te puedo responder es que yo creo que solamente hay un Dios, ¿verdad? Que es el Padre. Y ese Dios... Bien. Esa es la segunda mentira que dice este hijo del diablo. Dice que solamente hay un Dios, que es el Padre Celestial. Ahí lo han escuchado. Que solo existe un Dios que es el Padre Celestial. Y además dice que este Padre Celestial, dice este mamarracho, dice que no es un ser personal, que no es una persona. ¿Enseña eso la Biblia, que solamente hay un Dios que es el Padre Celestial? ¿Eso lo enseña la Biblia? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, por supuesto que no. La Biblia enseña que hay muchos más dioses
que son los hijos de Dios, son los ángeles. Incluso en la Biblia a los ángeles se les llama dioses. Si en la Biblia a los ángeles se les llama dioses, ¿cómo va a existir solamente un Dios? O sea, hay que ser subnormal para decir que solamente existe un Dios cuando resulta que en la Biblia hay pasajes donde a los ángeles se les llama dioses, se les llama hijos de Dios. Al propio Jesús en la Biblia se le llama Dios, como ocurre en Juan 1.1, el verbo era un Dios. En Juan 1.18, a Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, refiriéndose a Jesús, Él le ha dado a conocer. O sea, fíjese cómo se le llama el Dios unigénito, a Cristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2.13, es al cual estamos esperando, aguardando la esperanza de la bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es su manifestación gloriosa, la de Cristo, la que estamos esperando. Y el apóstol Pablo le llamó nuestro gran Dios y Salvador. Y sin embargo, este mamarracho llamado Isaac Fuentes, esta hierba mala, este falso cristiano, él acaban de escuchar que solamente hay un Dios que es el Padre. Es decir, este hijo del diablo está negando que Cristo es un Dios, está negando la divinidad del Señor Jesucristo. Y además está negando también lo que dice la Biblia sobre los ángeles, a los cuales se le llama dioses. Por lo tanto, si a Cristo se le llama Dios en la Biblia, a los ángeles se le llama también dioses, entonces ¿por qué tiene que mentir diciendo que solamente existe un Dios, que es el Padre Celestial? Ya no existe un solo Dios, existen muchos dioses en el cielo y en la tierra. Esto lo dijo hasta el propio apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 5. Como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Ahí lo reconoce, como de hecho hay muchos dioses. Pero para nosotros los cristianos hay un Dios Padre. Él es el Dios supremo de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6. Es decir, hay un Dios supremo del cual proceden todas las cosas. Y ese Dios supremo es el Padre Celestial. Y luego hay otros mucho más dioses, como son los ángeles. En la Biblia se le llama dioses a los ángeles, y el propio Señor Jesucristo. Se le llama Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Por lo tanto, ahí lo tiene, enseñar que solamente hay un Dios, que es el Padre Celestial, como acaba de decir este mamarracho, esta hierba mala llamado Isaac Fuentes, es una asquerosa doctrina de demonios. Es una mentira del diablo enseñada por los apóstatas de la fe. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios, que es el Padre. Mentira. Lo que dice la Biblia es que hay un Dios supremo, un Dios único, el más grande de todos los dioses. El Dios de dioses y Señor de señores, como leemos, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 10, verso 17. Este Dios Padre es el Dios de dioses. El Dios de dioses. Es decir, que hay otros mucho más dioses y que evidentemente son los hijos de Dios. No son los demonios. No son los falsos dioses, porque solamente un enfermo mental, un subnormal profundo, podría decir que Dios el Padre es el Dios de los falsos dioses. ¿Dios el Padre es el Dios de los falsos dioses? ¿Verdad que no? Tampoco es el Dios de los demonios. Es el Dios de dioses, es decir, el Dios de sus hijos. En la Biblia hay muchos más dioses, y no me estoy refiriendo a los falsos dioses de los paganos, a los ídolos, sino que me estoy refiriendo a los hijos de Dios, como son los ángeles. A los ángeles en la Biblia se les llama hijos de Dios, se les llama dioses, se les llama Elohim. Incluso a seres humanos en la Biblia se les llamaba Dios, dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Salmo 82, versos 1 y 6. O en Éxodo capítulo 7, ¿cómo le llamó Dios a Moisés? Mira, yo te he constituido Dios para Faraón. En hebreo Elohim. Moisés era un Dios. Dios le constituyó
a Moisés, Dios para Faraón era un ser poderoso, porque Moisés tenía el poder de Dios. Por lo tanto, esto que dicen estos falsos cristianos, estos mamarrachos, estos soplagaitas como Isaac Fuentes, de que solo existe un Dios, y encima decir que ese Dios único no es un ser personal, no es una persona divina, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como por ejemplo este pobre desgraciado, este falso cristiano evangélico pentecostal llamado Isaac Fuentes. Vamos a seguir escuchando porque hay un poquito más del audio que me envió esta persona, lo que dice este hijo del diablo, este mamarracho llamado Isaac Fuentes. Pongan atención. Habitó en un momento dado de la historia el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando Dios estaba en Jesús, Jesús era Dios. Si en este momento el Padre está habitando... O sea, fíjense lo que acaba de decir, que solamente cuando Dios el Padre estaba en Jesús, en Cristo, Cristo era Dios. Es decir, él está negando la divinidad de Cristo. La está negando. Porque él dice que solamente cuando Dios el Padre estaba en Cristo es cuando Cristo era Dios. Está negando este falso cristiano evangeloco, pentecostaloco, llamado Isaac Fuentes, está negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de este gran Dios, este Dios grande y salvador que es el Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Tito 2:13, aguardando la esperanza de la bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo, por lo tanto, por supuesto que es un Dios grande, y este Dios grande tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses y Señor de señores. Dios Padre es un ser personal, es una persona divina, es un Padre celestial. Este dice que no, que Dios no es ninguna persona, no es ningún ser personal. Para que vean cómo Satanás puede destrozar el cerebro de estos falsos cristianos, de esta hierba mala, de estos falsos cristianos evangélicos pentecostales, los pentecostalocos. Tiene el cerebro este sujeto, Isaac Fuentes, totalmente destrozado por el diablo. El pentecostalismo, a lo largo de su historia, ha destrozado el cerebro de millones y millones de falsos cristianos, como lo está haciendo hoy en día, y un ejemplo lo tenemos en este mamarracho, en este soplagaita llamado Isaac Fuentes. Vamos a seguir escuchando a este pobre imbécil, a este pobre discapacitado mental llamado Isaac Fuentes. Si en este momento el Padre está habitando Jesús, Jesús es Dios por la presencia de la divinidad de Dios en su cuerpo. Eso es lo que yo creo. Entonces, no podría responder así como tú me lo estás planteando, porque yo no creo que haya personas en la divinidad. Yo creo simplemente en un Dios que se manifestó en carne por medio de Jesucristo, su Hijo. Fíjense bien que ahora es lo que enseña, él se ha hecho, porque era trinitario, ahora se ha hecho unicitario. Cree que solamente hay un Dios y que ese Dios pues se manifestó en la persona de Jesús, que solamente existe un Dios y que ese Dios es Jesús. Mientras Dios el Padre more en él, habite en él. Si no, Cristo no es Dios. Es lo que enseña este mamarracho al servicio del diablo. Sin embargo, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué es lo que enseña bien claro las Sagradas Escrituras? La Biblia enseña bien clarito la existencia de muchos dioses. Esto ya lo he dicho hace un minuto. La Biblia enseña que hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses y el Señor de señores, que es el Padre Celestial. Así se le llama en Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 17 y en muchos pasajes más. El Dios de dioses. Y esos dioses no son los falsos dioses del paganismo, tampoco son los demonios. Porque el Dios Padre no es el Dios de los falsos dioses, ni tampoco es el Dios de los demonios. Eso solamente lo puede decir un discapacitado mental, un pobre subnormal o un endemoniado, o las dos cosas. Dios el Padre es el Dios de sus hijos. Esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Enoteísmo, esa es la verdadera enseñanza bíblica. No el monoteísmo. La creencia en la existencia de un solo Dios, como dice
este pobre desgraciado, este falso cristiano llamado Isaac Fuentes. No. El enoteísmo, que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y un segundo Dios que es Cristo, el Dios unigénito, como se le llama en Juan 1:18. Este verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan capítulo 1, verso 1 y el verso 14. Y aquel verbo, este verbo divino, que es un Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza bíblica? Que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Esta persona divina, este ser personal que envió a su Hijo a la tierra. Y luego la Biblia, por supuesto, habla del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Es la fuerza activa de Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, un segundo Dios, que es Jesús, el Dios unigénito, como se le llama en Juan 1:18, este verbo divino, y el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. Y luego en la Biblia también a los ángeles se le llaman dioses, dioses, Elohim en hebreo, dioses. Por lo tanto, enseñar que solamente existe un Dios, es decir, el monoteísmo, es una de las mayores doctrinas de demonios, totalmente antibíblica, totalmente diabólica, que los mayores apóstatas de la fe puedan enseñar, como por ejemplo este mamarracho, este pobre desgraciado llamado Isaac Fuentes. Este es el audio que me envió hace unas horas esta persona de Isaac Fuentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que enseña este falso cristiano, este mamarracho, este apóstata llamado Isaac Fuentes, este llamado evangélico pentecostal? Enseña, en primer lugar, que Dios, el Padre, no es un ser personal, no es una persona divina. No sé, debe creer que Dios el Padre, pues debe ser, no sé, un animalito, un insecto, algo así, porque dice que no es una persona. Cuando toda la Biblia enseña que el Padre Celestial, especialmente el Nuevo Testamento, es una persona divina. Es un Padre. Jesús llamaba miles de veces Padre. A este Dios le llamaba Padre. Si le llamaba Padre y Jesús dijo que este Padre le envió a la tierra, significa que es un ser personal. Es una persona divina el Padre Celestial. Y luego la Biblia enseña que hay un segundo Dios que es el Hijo de Dios, que es Cristo. Este verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros, que murió y que resucitó corporalmente y ascendió al cielo. Ese es el segundo Dios. Y luego hay, según la Biblia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el poder del Altísimo. Es la fuerza activa de Dios. No es una tercera persona divina, sino que es el poder del Altísimo. Como dijo el ángel, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, que le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjese, primero le llama Espíritu Santo y luego, ¿cómo le llamó? El poder del Altísimo. Es el poder, la fuerza del Altísimo. Hasta lo dijo Jesús en Juan capítulo 1, verso 8. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Hechos 1:8. Así lo ha traducido, por ejemplo, la excelente versión de la Nueva Biblia Española, que es una versión católica. Esto lo he explicado en el anterior vídeo, Este sobre el tema del Espíritu Santo. Vean el vídeo anterior, donde lo he expuesto de forma muy clara. Este no es el vídeo, este vídeo que estoy haciendo ahora no es el tema que voy a hablar, ya lo hablé en el anterior vídeo. Este vídeo es solamente para refutar las mentiras, las doctrinas de demonios enseñadas por este pobre desgraciado, este falso cristiano, esta hierba mala llamado Isaac Fuentes, que dice, que enseña la espantosa doctrina de demonios de que Dios el Padre no es un ser personal, no es una persona divina, y además enseñar que Cristo pues solamente era Dios cuando Dios el Padre estaba en él, nada más, pero que él no es Dios, él no es un segundo Dios, sino simplemente pues un ser que cuando Dios el Padre moraba en él, entonces era Dios. Una herejía y una doctrina de demonios espantosa. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pablo. Dios el Padre estaba en Cristo. El Padre que mora en mí, dijo Jesús.
Pero ¿cómo que eso qué significa? ¿Cómo que el Padre moraba en Cristo? Porque Dios el Padre, por medio de su Espíritu, moraba en él. No que Cristo sea el Padre Celestial, el Dios Padre, como enseñan los falsos cristianos unicitarios, no, sino que el Dios Padre moraba en él por medio de su Espíritu. Es como cuando el apóstol Pablo dijo, Cristo en vosotros, que Cristo moraba en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué pasa? ¿Que eso significa que Cristo personalmente mora dentro de nosotros? No, sencillamente es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Dios y de Cristo mora en nosotros. Cristo está en nosotros, en los verdaderos cristianos, por medio de su Espíritu. Así es como Dios el Padre moraba en Jesús. Por medio de su Espíritu, del Espíritu del Dios Padre, que es el Espíritu Santo. Este poder de Dios, este carácter de Dios, esta fuerza activa de Dios, moraba en Cristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Pero enseñar, como enseña este mamarracho, este pobre soblagaitas, este enfermo mental, Isaac Fuentes, que el Dios Padre no es ningún ser personal, no es ninguna persona divina, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los mayores apóstatas de la fe, auténticos enfermos mentales a los cuales Satanás, el diablo, ha destrozado completamente el cerebro, como ha ocurrido con estos falsos cristianos evangelocos, pentecostalocos. Un ejemplo lo tenemos en este pobre imbécil, en este mamarracho llamado Isaac Fuentes, el cual niega la personalidad del Dios Padre, del Dios Supremo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hasta aquí este vídeo. Esto es lo que quería comentar en esta escuela bíblica número 6. Es un audio que hace unas horas me ha enviado una persona a través de WhatsApp y quería responder a esa mamarrachada, a esa espantosa doctrina de demonios enseñada por este falso cristiano, por este retrasado mental llamado Isaac Fuentes. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like, comparte este vídeo y que no se te olvide mirar en la descripción de este vídeo donde hay unos importantísimos estudios bíblicos escritos por mí, donde se enseña la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta.